Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, espero y se encuentren bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes con un nuevo video. Para mí es un placer poderles enseñar todo esto que me encanta hacer, como bien muchas ya lo saben. Gracias por estar aquí, por su apoyo. Si les gusta este video, denle un like y suscríbanse para más videos como este. Vamos a empezar. Ya les había hecho un video de cómo cortar el pantalón. Y si no lo han visto, les sugiero que vayan a mi canal y lo busquen. Ahí va a estar el video de cómo cortar el pantalón, cómo prepararlo para hacer el mandil. Ya les había comentado en el otro video que de un pantalón de mezclilla salen 3 mandiles. Entonces en este pantalón que corté van a salir 3 mandiles, pero hoy vamos a hacer solo uno y sucesivamente nos vamos a ir con los 3 en partes. Entonces esperen los otros videos. Hoy vamos a comenzar con este de la parte trasera del pantalón, y la tela que voy a usar va a ser esta color salmón. Pueden usar cualquier tela para el mandil. Yo en especial ya les había platicado que uso la tela popelina, tela de algodón, para las que no saben qué es popelina. Entonces es 100% algodón y pueden usarla del diseño que ustedes quieran, lo que se les haga mejor. Entonces comenzamos con el video. Vamos a comenzar a hacer la costura al corte del trasero del pantalón. Aquí donde tengo los pinchos, los alfileres, es donde va a ir la costura para cerrarlo, para unirlo, para que no se abra este espacio. Ya se los había enseñado en el video donde fue el corte para unirlo. Entonces va a ser la costura en esta dirección, de aquí donde fue el corte hacia abajo, el corte que fue del pantalón, como lo vimos en el otro video. Entonces de aquí donde está el corte vamos a empezar a hacer una línea recta hacia abajo y otra hacia abajo, así como va la dirección de esta costura que lleva el pantalón. Entonces le vamos a hacer 2 costuras, y si les gusta poner en zigzag también lo pueden hacer. Entonces de aquí, cuando terminamos aquí, se sigue hacia abajo con doble costura en la orilla y en el otro lado, en el lateral derecho y en el lateral izquierdo, para que se lleve la misma continuación hacia abajo. También aquí lo que es esta parte, para que no se deshile, se le puede hacer zigzag y no se vería mal. Entonces ya que terminemos aquí, lo que va a hacer aquí atrás, va a sobrar esto, y esto lo vamos a mochar. Entonces ahorita, cuando ya le haga la costura, se los voy a volver a mostrar para que vean cómo va a ser el corte. Y los laterales del pantalón, de aquí empezamos de este lado, o del que a ustedes se les haga mejor. Vamos a empezar costura puro zigzag hacia todo alrededor, hacia arriba. Aquí terminamos y va a ser puro zigzag. Le pueden hacer zigzag y recta también, de las dos. Entonces así vamos a hacer la costura y ya les enseño. Pueden usar, yo siempre uso hilo parecido al que tiene el pantalón. Miren, este es muy parecido a la costura que tienen los pantalones de mezclilla. Hay unos que lo tienen un poquito más amarillito, pero se puede usar. Este es un color mostaza, y si no lo tienen, pues buscar un hilo que le parezca al color. Ya les había enseñado en el otro video lo que es este corte que hicimos para unirlo de esta forma. No sé si lo recuerdan. Para unirlo de esta forma, que este es el tiro del pantalón. Entonces vamos a hacer esto de esta manera. Vamos a poner unos alfileres, pinchos, para unirlo. Entonces en esta parte, lo que es de aquí, va a ir la costura igual como va la misma dirección del pantalón hacia abajo. Le vamos a hacer doble costura aquí donde empezó el corte. Vamos a hacer remache y nos dirigimos hacia abajo, del lado contrario también hacia abajo. Nos detenemos aquí y vamos a seguirle hacia abajo, lo que es aquí
para abajo, la doble costura la hacemos, y aquí en la orilla donde donde tiene este corte le podemos hacer zigzag lo que es la orilla para que no se deshile, o lo pueden dejar también así sin el zigzag y se deshila y se ve muy bonito. Entonces también vamos a empezar de aquí, de este lado, de este lado del pantalón, ya sea de este lado o del otro, del que se les haga a ustedes mejor. Cuando a la hora de coser vamos a hacer zigzag toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla hacia aquí arriba, y terminamos, va a ser la costura del pantalón, de esta parte del pantalón. Entonces comenzamos a hacer la costura. Antes déjenme les digo que podemos usar hilo del mismo color que tiene la costura. Ven, de este tipo hilo para coser, que es color mostaza. Ok, muchachas, miren, antes de comenzar a coser la mezclilla, ya les había comentado que es importante que consigamos agujas que sean para coser mezclilla. Es importante porque a la hora de coser la mezclilla se nos quiebran mucho las agujas, y vayan y consígalas en las partes donde vendan todo lo de costura, que haya agujas para coser a máquina. Entonces busquen las que sean para coser mezclilla, eso es importante. Vamos a comenzar en esta parte del pantalón, vamos a comenzar aquí, seguimos hacia abajo, terminamos, empezamos de este otro lado, seguimos hacia abajo y terminamos. Esta va a ser la primera parte de la costura. Terminé de coser, de hacerle la costura en la orilla de este corte. Aquí yo le hice zigzag, le hice costura recta y zigzag, y aquí lo hice recto para cerrarlo, para unirlo esta parte con esta. Empecé desde acá, desde arriba. Entonces tratar de seguir la costura, y hacia abajo y aquí. Aquí comencé el zigzag de una orilla, entonces vamos a terminar de la otra orilla igualmente de puro zigzag, que es para que el pantalón a la hora de deshilarse tope con el zigzag y ya no se deshile más. Está terminada la costura que les dije que tenían que hacer, el zigzag por toda la orilla. Donde va a ir la tela es en esta orilla, entonces es donde va a ir el holán, y donde unimos estas dos partes, que es la costura recta. Aquí hicimos hacia abajo. Aquí en la orilla puede ser zigzag o no zigzag, es opcional. Entonces de aquí vamos a seguir con lo de la parte de atrás. Miren, ya les había dicho que esto es al último, entonces esta parte sale sobrando. Para que no se vea muy fea, le vamos a cortar la orilla sin pegarnos tanto a la costura que hicimos. Entonces de esta manera lo vamos a cortar, va a quedar aquí así. Tratamos de enderezar para que no se vea chueco, así, de esta manera, que no se vea distorsionado. Entonces vean, esta va a ser la parte de enfrente del mandil, de aquí de la cintura. Entonces nos pasamos a cortar la tela que le vamos a añadir al mandil. Las medidas que les voy a dar van a ser para el holán, del mandil, lo de la parte de abajo. Van a ser las medidas que son 4 pulgadas de ancho o 10 centímetros. Vamos a trazar las 4 pulgadas o 10 centímetros de ancho en la tela. Yo de esta manera la corto, la mido de las orillas y la trazo con esta regla, con este metro, regla o yarda, como le llamen ustedes. Entonces vamos a hacer dos pedazos de esta misma
de esta misma medida que van a ser para el Holland. Si tienen una tela, lo bueno de las telas en México que cuando las compras te venden doble ancho, y aquí no, es solamente un ancho y la tela viene muy reducida. Entonces lo bueno de México, de las telas que venden en México, para las que viven en México, te las dan doble ancho y así sale mejor, porque si vas a hacer un Holland pues te sale un pedazo largo y aquí voy a cortar dos para unir uno solo. Y entonces para lo que es lo de la cintura, el cintillo de la cintura, vamos a cortar dos también igualmente que midan, van a ser dos que midan 2 pulgadas. 2 pulgadas, aquí mismo las vamos a dibujar. 2 pulgadas, que son 5 centímetros. Para las que miden en centímetros, pues vamos a cortar igual dos que van a ser para la cintura, y para el cuello cortamos otra más para la que va a ser el cuello. Yo trato de ponerle una sola en unos mandiles, trato de ponerle una sola, así como ven aquí, o trato de ponerle doble. Hay personas que les molesta la cintilla, el nudo, entonces trato de ponerle uno solo, o hay unas que le pongo la cintilla del cuello un poco más amplia, más grande, para que no les moleste en el cuello. Hay personas que les estorba mucho la cinta en el cuello y no les gusta. Entonces hay que tratar de hacer también mandiles para todo tipo de gustos que la gente nos pide. Así como yo empecé a hacer mis manualidades, primeramente fueron los mandiles. Por eso muchas personas que ya me han contactado por el Facebook me hago llamar como María Mandiles, María Aprons en inglés, en el Facebook, porque yo empecé haciendo mis mandiles siguiendo el patrón de mi mamá, que mi mamá también hace mandiles, mi abuelita hacía mandiles. Tengo una tía que en paz descanse, que se nos adelantó en el camino y hacía sus mandiles muy bonitos. Entonces por eso es en lo que yo más me especializo, en los mandiles. Entonces miren, aquí ya tenemos cortadas las cintas y las tenemos marcadas y vamos a cortar. Ahora que ya cortamos la parte del Holland y las cintillas, nos vamos a pasar lo que es la parte de la pechera, del pecho. Esta parte. ¿Ok? Entonces yo tengo diferente la medida. Siempre que voy a hacer un mandil así de esta forma, de este estilo, yo lo que hago, como no todos los pantalones son de la misma medida, ya les había platicado, no todos son de la misma medida, entonces siempre la medida es diferente. Yo siempre le calculo, hago los cálculos de la medida de la cintura hacia el pecho, entonces siempre es diferente, casi siempre la misma medida es aquí arriba de lo que es del pecho, pero aquí lo que es de la distancia hacia aquí es más corto, o de la cintura. Miren, como este pantalón es un pantalón mucho más grande de la cintura, ¿sí lo ven? Es uno más grande, como por una persona más grande. Entonces en este caso sería una medida más grande. Miren, déjenme les muestro para que me entiendan. Esta es la cintura. Esta es la cintura de este mandil. Vean todo lo que se lleva. Le sale unos 4 dedos abiertos de los lados, entonces tendría que ser una parte más grande lo que es la pechera. Esto, que es de la cintura. Miren.
se puede hacer un poco más corta y dejar este espacio para que nos llegue al lado de, dando vuelta así de la cintura. O se puede hacer para una persona más grande, entonces más ancha. Este lo tengo ya preparado para hacerlo diferente. Cuando lo haga se los voy a mostrar con mucho gusto, chicas. Entonces vamos a pasarnos a las medidas de la pechera. Y la pechera va a ser doble tela. Yo siempre uso, les digo que uso doble tela. Por ejemplo, en este caso, en la parte de aquí de atrás no uso doble tela porque es mezclilla, pero también es opcional. Es opcional y siempre se los he dicho, chicas, ustedes, es el gusto de cada persona. Se le podemos poner otra tela de la misma que estamos haciendo en la parte de atrás, y es un mandil mucho más grueso, más resistente para la hora de usarlo. Entonces en esta parte que es la pechera, como les platico, vamos a hacerla de doble tela, y las medidas van a ser de lo que es arriba en el pecho, la parte corta donde va la cintilla del cuello, va a ser 23 centímetros, 9 pulgadas de ancho. Entonces lo vamos a hacer aquí. Me sobró un pedazo aquí, lo voy a poner a la mitad. A la mitad. Para darnos una idea. Tiene que ser 9 pulgadas, lo que es del pecho de arriba, 23 centímetros, 9 pulgadas y 23 centímetros. Aquí está, 9 pulgadas y 23 centímetros. Y de lo que es los laterales, van a ser, que estos son los laterales del pecho, van a ser de, vamos a medirle, les digo que yo no todos las medidas las tengo igual. Tendría que medir lo que es la cintura del pantalón. Este, por ejemplo, es un poco más chico de la cintura al que este ya tengo hecho, entonces va a ser más o menos igual. Son 30 centímetros y en pulgadas son 12. Pero primero van a ser, déjenme apunto para que no se me olvide, 12 pulgadas, cintura, no, laterales. Esta medida sí no la tenía apuntada para dárselas porque no es exactamente todos los pantalones igual, para que sepan las técnicas y todo eso, que no es siempre la misma, porque los pantalones unos vienen más chicos. Hay unos que son de niña, ya les había enseñado en el video de los mandiles. Tengo unos mandiles hechos de niña. Entonces vamos a medir aquí la cintura, más o menos son 17 pulgadas 44 centímetros. 17 pulgadas 44 centímetros. 17 pulgadas mide este, que son 44 centímetros. Entonces cada quien va a ir apuntando, depende del tamaño que tengamos nuestro pantalón. Entonces de aquí van a ser 12, quedamos 12 pulgadas, que son los laterales. Le marcamos aquí 12 más o menos, le hacemos el punto en 12, y de este otro lado 12. Aquí está el punto. Entonces volteamos
Y aquí nos va a dar de este punto a este, que es los que marcamos de los laterales, nos tiene que dar más o menos los 17 centímetros, 17 pulgadas, perdón, o 17 centímetros, que es la cintura. Entonces, como nos queda un poquito corto aquí, los puntitos los vamos a hacer hacia los costados. Hacia los costados. Aquí marcamos. Espero y me estén entendiendo, chicas. Espero y me entiendan, me estén entendiendo. Pero también hay unos pantalones que vienen exactamente lo que es aquí la cintura recto. Hay unos que vienen acirculados. Entonces aquí es importante poner siempre el pantalón que vamos a ponerle la pechera, y vamos a tratar de marcarle a la forma como viene. Viene un poco no tan recto ni tan circulado. De esta manera. Ahí está. Entonces este es lo que vamos a cortar de la parte de abajo, porque lo vamos a coser aquí en esta forma. Cuando vayamos a cortar hay que tratar de dejar un espacio de un dedo, de media pulgada más o menos a la hora de cortarlo, porque va a ir cosido y lo vamos a voltear. Entonces aquí vamos a unir lo que es la cintura con el punto de arriba de lo que es el pecho de aquí. Entonces vamos a unir de lo que es, déjenme les enseño el mandil. Vamos a unir lo que es de la cintura hacia el pecho aquí, de este lado hacia este lado. Entonces con esta regla lo unimos. Aquí está marcado, lo unimos. De este otro lado lo unimos. Entonces ese es el corte que vamos a hacer para hacer la pechera, la parte del pecho. Vamos a cortar. Entonces hay que cortar media pulgada, dejar el corte. Siempre que vamos a hacer un corte, siempre tenemos que dejar por lo menos media pulgada, porque es donde va a ir la costura. La costura va a ir exactamente donde está la raya, y dejar un espacio, porque a la hora de voltearlo no se nos vaya a desbaratar. Entonces más o menos es media pulgada. Unimos pinchos para que no se nos vaya a mover y nos salga exactamente derecha. Siempre hay que usar los alfileres en este tipo de ocasiones, cuando vayamos a cortar doble tela, para que no nos salga más chueca una parte que otra. Aquí van a ir los pinchos. Y cortamos. Voy a cerrar la pechera del mandil. Ya cambié mis hilos, lo puse en color rosa. Si tienen color parecido a la tela, cuando son claras se puede poner color blanco, porque va a ir la costura por dentro. Entonces por la que va a ser por fuera, tratar de poner un color parecido a la tela o un color diferente, también se vería bonito. Entonces también es importante cambiar la aguja. La costura va a ser lo que es la parte de abajo de la cintura. Cosemos todo alrededor, nos vamos hacia la pechera, hacia la parte del pecho. Nos terminamos en la otra parte de la cintura, y vamos a dejar lo que es abajo de la cintura abierto. Son las dos partes que corté que va a ser la tela para el holán. Las voy a unir aquí, las voy a emparejar, y la costura va a ir hacia abajo para unirlas. Y de ahí entonces las orillas voy a empezar con hacerle bastilla a las dos orillas. Aquí es donde voy a unirla. Empiezo y termino para unir las dos pedazos de tela y hacer el holán. Ya que uní las dos partes, comienzo con una orilla a hacerle una pequeña bastilla, y del otro lado también le voy a hacer la otra pequeña bastilla. Esto va a ser para el
holán. Esta es una parte de las 3 cintillas que cortamos. Recuerden que 2 cintillas van a ser para la cintura, una para la parte del cuello. Entonces vamos a unir este pedazo, lo doblamos y lo cerramos de esta manera y nos vamos hacia abajo todo. Ya cosimos la parte de el pecho, la pechera, como yo le digo. Las 3 partes de las cintillas van a ser 3. Estas las hice un poco más delgadas, pero es opcional. Entonces esta es parte del holán. También lo cosimos las orillas. Las orillas todas le hice una pequeña bastilla de los 2 lados. Aquí es la parte del medio que la uní porque es muy corta de largo. Entonces por eso fue que la uní. Y las cintillas la cosimos. La cosí de aquí. Y me fui hacia abajo todo. Entonces eso lo vamos a voltear. Miren, a esta de la pechera le cortamos aquí estas esquinas. Las esquinas para voltear. Me muevo la cámara que se vea bien. Aquí para que el pico salga de la orilla bien. Vamos a voltear. Así va a quedar de esta manera, que es la pechera. Les dije que dejaran abierto lo que es lo de abajo. Así va a quedar abierta. Entonces, el holán, ese sí no lo tenemos que voltear. Ya está volteado. Ya no tiene costura como para voltearlo. Entonces las cintillas sí vamos a mochar las esquinas también. Igual que el otro. Aquí. A las 3 les vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo en este caso cuando hago costuras que tengo que voltear uso popotes largos. Miren, tengo este de plástico que es un poquito ancho, este más delgado, más corto, más largo. Entonces este tipo de accesorio yo lo uso para voltear este tipo de costuras. Miren, y es más fácil. Esto lo aprendí yo de mi mamá. Vean qué fácil. Así agarramos la orilla y volteamos. Tenemos aquí volteadas las cintillas y la pechera. Ahora les voy a dar la técnica que yo uso, que aprendí de mi mamá. Esta me la enseñó mi mamá. Del planchado. Siempre que vayamos a hacer este tipo de costuras, tratar de plancharlo. Miren, está arrugada la tela para que no salga tan arrugada y que esté planchado las orillas para que queden perfectamente bien. Vamos a pasar la plancha. Miren aquí, que es la orilla donde vamos a voltear la parte esta de la pechera. Le vamos a doblar hacia adentro y hacerle una bastilla planchada hacia adentro, porque eso es lo que vamos a unir con el pantalón y ponerle una costura. Aquí donde metí la pastilla aproximadamente de media pulgada hacia adentro, para donde va a ir la costura, le corté el pico que sobra para que se pueda doblar hacia adentro. Es un pico que sobra de la costura que lleva aquí. Entonces hagan eso y ya está terminada, lista para unirla con el pantalón. Planchamos lo siguiente, que va a ser el holán y las cintillas.